Entrevista a Ilish Cerón. Buenas tardes, nos encontramos en Lubyanka, un espacio de esparcimiento, pero también un espacio para sentarse a pensar en el mundo. Hoy estamos con Ilish Cerón, quien está detrás de este emprendimiento. Ilish es un nariñense, estudió ciencias sociales en la Universidad Distrital y se formó en la Escuela de las Juventudes Comunistas. A los 19 años empezó su historia con las FARC, eh, militó en el Partido Comunista Clandestino Colombiano y estuvo en campamentos en Meta, Guaviare y Caquetá. Ilish, muchas gracias por aceptarnos, gracias también por gestar este espacio tan bonito. Voy a hacerte unas preguntas breves. Quisiera empezar preguntándote cuáles son las ideas, cuáles los sentires que te impulsan a los 19 años a empezar a militar en las FARC. Mucho gusto para todos, bienvenidos a Lubyanka. Y el tema de la militancia política en mí empieza muy joven por herencia de mi papá. Mi papá fue guerrillero del EPL. Él falleció en un ejercicio que en ese momento hacía el EPL, que era atracar bancos. Eso fue más o menos cuando yo tenía como 1 año y medio de edad. Entonces no lo conocí, pero me quedó como la historia que cuenta la familia, los amigos, los conocidos. Y desde ese momento pues empecé, cuando tuve más o menos 12 años, empecé como un ejercicio como hasta los 18 más o menos, de mucha lectura, de investigar, de conocer, de ver, de hablar, de mirar. Entonces se fue como formando el pensamiento crítico y todas estas cosas. Siempre estuve como muy bien acompañado. Había en mi círculo familiar, era muy intelectual, eran gente de mucha lectura. Entonces eso como que me ayudó un poco. Yo inicialmente vivía entre Pasto y Popayán, pero cuando fallece mi abuelo, entonces me traslado a Bogotá. Cuando llego aquí, llego a vivir al barrio Policarpa Salabarrieta, que pues es un barrio que fundó el Partido Comunista Colombiano, donde todo el tema de la UP se vivió intensamente y donde efectivamente hacía presencia estos círculos de estudio de la JUCO, y entonces ahí es donde yo me vinculo y continúo como el ejercicio de educación en el tema político, y pues luego ahí ya yo entro a la universidad y pues sigo el camino. Bueno, cuéntanos también un poco cómo ha sido este proceso vital tuyo a través de los años. Indiscutiblemente, un acontecimiento importante es iniciarse en el Partido Comunista Clandestino Colombiano. ¿Qué otros acontecimientos importantes resaltarías el día de hoy? Bueno, no, la escuela de formación política en la que yo estuve, afortunadamente, pues fue muy rica por la experiencia de quienes estaban en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego al barrio Policarpa Salabarrieta, todavía era concejal Mario Pegui Hurtado, y entonces él duró más de 20 y pico de años en el consejo. Entonces tenía una experiencia y un bagaje muy interesante, y nosotros, pues yo personalmente tuve la fortuna de compartir mucho con él y de formarme. Entonces, haber llegado en un momento trascendental de mi vida, de conocer a estas personas, fue genial para mi proceso de formación, ¿no? Pues porque ahí habían sindicalistas, ahí habían profesores universitarios, ahí había gente que se había hecho en la práctica diaria de este tema de formarse, de militar en la izquierda, de muchos personajes que habían estudiado en el extranjero, especialmente entre Cuba y las extintas URSS. Entonces ahí como que había mucha experiencia que ellos compartían generosamente. Entonces eso creo que fue la mejor escuela que he tenido en mi vida, independientemente de la universidad y del otro. Entonces todas esas experiencias, todo ese conocimiento, toda esa riqueza que había ahí, yo llegué y pues como venía con muchas ganas de aprender, entonces como que absorbí de todos un poquito. Por otro lado, ¿cómo nace Lubyanka?
¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Qué es para ti, en pocas palabras, Lubyanka? Lubyanka nace como cuando yo estaba en La Habana, cuando estábamos trabajando el tema de comunicación con la Delegación de Paz de las FARC. Porque a mí me nace como una inquietud, y era que yo les decía, un poco molestando la vida, que la paz iba a ser muy aburrida, porque la guerra es entretenida, ¿sí? No quiero que me vayan a malinterpretar, pero lo que quiero decir es que el movimiento de la guerra es una cosa arrolladora, es decir, tú no paras, tú no descansas, no tienes oportunidad, ¿sí? Porque en el momento que descansas te matan, ¿sí? Pero la paz iba a generar otras condiciones. Entonces yo en ese momento pensaba que había que tener un espacio para dialogar, porque iba a ser chévere escuchar las anécdotas, iba a ser chévere escuchar a este tipo de personajes, ¿sí? Que pues por más de 50 años habían estado en el monte y habían liderado pues una guerra que tiene como muchos matices. Entonces yo decía, debemos buscar, yo no sabía que iba a ser un bar o que iba a ser el escenario que estoy, pero yo siempre les decía, hagamos algo para que la gente dialogue. Entonces cuando llegamos a Colombia, pues se nos atravesó la 10ª conferencia, luego el acto de dejación de armas, luego el tema del lanzamiento de partido. Entonces como que todo eso no nos dejaba. Cuando yo ya tuve, cuando llegan la posesión de los senadores y esto, entonces como que las cosas se calman mucho más y hay como tiempo para pensar. Entonces yo en ese momento decido montar una librería. Yo decía, la idea es como tener un espacio donde haya muy buena literatura, donde haya un buen espacio para conversar, y la idea era como invitar a hacer como círculos de estudio. Teníamos la propuesta de tener un cineclub, de tener un muy buen café, pero la idea era como, siempre la idea ha sido tener un espacio de encuentro, porque una cosa que le hace daño en la política a la izquierda es que les gusta conversar entre ellos mismos, y entonces ellos duran 6, 8, 10, 15, 20 horas hablando entre ellos mismos de lo mismo que ha pasado, o sea, el yo con yo. Y yo personalmente quería romper eso, porque a mí no me interesaba seguir con mis amigos echándole los mismos cuentos, las mismas carretas que ya conocíamos y ya sabíamos, y que con eso no íbamos a lograr nada. Entonces lo que quería tener era un espacio donde la gente que no conoce estas historias, pero que está interesada, o que en algún momento de su vida le gustaría conocer, pudiese tener un espacio y un referente. Entonces el tema de la librería, por estudio de mercado, yo dije no es buena idea. Entonces empezamos a recorrer el parque, a conocer los sitios, a mirarlos, a mirar la gente, a estar en diferentes horarios del día, y nos dimos cuenta que el tema de la cerveza podría ser un buen vínculo. No me acuerdo cómo se llama esta película, la de Cóndores no se entierran todos los días. Sí. Tiene una novela. Correcto, que en la película los personajes hablan de política tomando cerveza. Sí, entonces yo decía eso, o sea, los colombianos todos tomamos cerveza, todos. Por más malo que sea, se toma una, pero se la toma. Y generalmente en esos espacios donde hay alcohol, entonces usted inicia hablando de una cosa banal, pero termina en una cosa muy seria como la política, ¿sí? Hablando de su candidato predilecto, de las ideas de fulano, de las noticias, de lo que se va a hacer, bueno, pero siempre hay un tema político. Entonces en ese momento tomamos la decisión de abrir un pub, ¿sí? Entonces lo que nos pusimos a pensar era que tenía que ser un espacio acogedor, por eso el concepto de una casa, ¿sí? O sea, que sea un espacio acogedor, que sea un espacio que te genere confianza, o sea, que sea acogedor, que genere confianza y que permita el diálogo. Entonces lo acogedor pues es el tema de la casa, la confianza es como el tema de los colores, y el vínculo para el diálogo es la cerveza.
Entonces eso fue como lo que pensamos en ese momento e iniciamos con el tema. Bueno, Ilish, tú estuviste en los diálogos de La Habana, participaste en la 10ª conferencia, participaste en la dejación de armas. En este momento yo quiero preguntarte, aunque sabemos que son múltiples las causas, pero ¿cuál crees que es la razón de más peso para que Colombia sea un país con una guerra interna tan larga? Las razones. Yo personalmente pienso que hay dos cosas que nos diferencian de los otros del vecindario, pues, y que ha hecho que la guerra en Colombia sea un estilo de vida. Uno es la incapacidad de nuestra clase política para resolver los conflictos internos, porque le cerraron las puertas al diálogo. ¿Sí? Es decir, nuestra dirigencia y la oligarquía, quienes toman las decisiones políticas en el país, no han dado el paso a la modernidad. Es decir, no han querido entablar diálogo con sus diferentes. Ellos se quedaron como en el medioevo, en el que si a ti no te gustaba mi presencia, pues yo te eliminaba y chao. Entonces creo que la clase política colombiana, la dirigencia alta, quienes toman de verdad las decisiones, pues no le apuestan al diálogo, siempre es la imposición. Y la imposición pues genera dos cosas. Uno, la eliminación física del contradictor, o el desplazamiento, que son dos cosas que en Colombia hoy se mantienen. O sea, hoy siguen asesinando y siguen desplazando. Pero pues esa historia no viene de ahorita. Llevamos más de 150 años en esa misma historia. Y creo que un elemento que le dio mucha fuerza, pero mucha fuerza al tema de la guerra fueron las economías ilegales. Entre ellas, por supuesto, el narcotráfico, pero lo que yo sí quiero que quede claro es que hay otra serie de economías ilegales que dan o más plata o igual que el narcotráfico. Y esas economías están en las regiones, ¿sí? Y desafortunadamente la gente, el pueblito, quienes sufren las repercusiones de tener malos gobiernos, es decir, que ni siquiera tengan vías de acceso o que haya problemas de desplazamiento. Entonces eso genera que toda esta gente se meta en ese tema de las economías ilegales. Yo les voy a poner un ejemplo. Miren, en Colombia da mucha más plata poder, por ejemplo, controlar un río. Tener un peaje en un río, que parece mentiras, eso da, o sea, tú te imaginas los miles de millones de pesos que se recogen al día, ¿sí? Porque por esos ríos pasan insumos de toda clase y para todo el mundo, pero también tienes que pagar impuestos cuando sacas y entras todo lo ilegal que pueda pasar por un río de esos. Entonces, las economías ilegales en Colombia, además porque nosotros somos de una cultura de la ilegalidad, ¿no? Nosotros a todo lo que le podemos hacer el torcido se lo hacemos, así nos salga hasta más caro, pero no sé, es como una satisfacción personal de la gente que tiene de convivir con temas ilegales. Entonces creo que esos dos factores nos diferencian del vecindario y han hecho pues que desafortunadamente en este momento continuemos con el fantasma de la guerra. Ilish, desde tu experiencia cuéntanos que desde tus apuestas vitales, ¿qué necesita el país para conseguir unos acuerdos mínimos para vivir en paz? Para la paz estable y duradera era la consigna. Pues nosotros, en términos políticos, necesitamos reformar la política, ¿no? Pues porque nuestra política electoral es un fraude. Nuestra política administrativa, es decir, cuando se eligen los altos cargos de dirección del país, pues es corrupción. Y la política diaria de la gente, de la conversación, entonces en esa se banalizan todos los temas y no se llega a ningún acuerdo, pues porque no tiene repercusión alguna, ¿no? No hay poder de decisión. Entonces, pues lo primero que tenemos que reformar es nuestro sistema político, total, o sea, todo hay que reformar. Lo segundo es nuestra política económica. Desafortunadamente,
aquí quienes tienen dinero son quienes disfrutan de las posibilidades de tener auxilios, de tener condiciones para poder surgir en este país. Quienes no están dentro de ese círculo, pues no hay posibilidad alguna de existir. Y eso nos lo demostró ahorita la pandemia, ¿no? Entonces las grandes entidades, los grandes banqueros y los grandes comerciantes de este país, a todos les dieron beneficios económicos y tributarios, pero a los pymes y a los chiquitos a ninguno les llegó nada, ¿no? Entonces eso habla de lo mal repartida que está la riqueza en Colombia. Y yo creo que lo tercero que tenemos que hacer es un acuerdo cultural. La cultura colombiana es tremendamente rica, pero a la vez es tremendamente pobre. El tema de la riqueza que hay en nuestras regiones, o sea, todo ese potencial, todo ese poder que hay ahí, pero que no se puede visibilizar porque los mismos conflictos de las regiones no lo permiten. Entonces creo que habría que pensarse un gran pacto por entender lo que somos, de verdad, quiénes somos los colombianos, independientemente de nuestras diferencias, de si es de tierra fría, de caliente, de la costa, del interior, de lo que sea, pero sí creo que hay que buscar algo dentro de los colombianos que nos dé identidad y que no sea la selección Colombia, ¿no? Que no sea esa cultura de 90 minutos. Yo creería que con eso podríamos transitar a ser una mejor sociedad, ¿no? O por lo menos a tener esperanza, a mirarnos en el futuro con otros ojos, porque pues hoy por donde miremos el país, pues no hay opción, no tenemos opciones. Ilish, muchas gracias por tu entrevista, por tu amabilidad, gracias por tu tiempo y por las preguntas.